Buenas tardes, qué gusto de encontrarnos en este segundo día de actividades del cuarto encuentro de investigación y servicio del Departamento de Atención a la Salud. A nombre de la jefa del Departamento de Atención a la Salud, la maestra María de los Ángeles Martínez Cárdenas, y de los 6 jefes del área, les damos la más cordial bienvenida. Hoy damos inicio con el desfile de las diferentes áreas de investigación y en esta ocasión le corresponde compartir sus aportaciones al área de ciencias básicas a cargo de la maestra Irina Lazarevich, quien con su liderazgo organizó una presentación de trabajos libres que estarán repartidos en 2 sesiones, una el día de hoy en donde nos presentarán 6 trabajos y el otro el próximo miércoles con 6 grandes aportaciones. Antes de iniciar la presentación de trabajos, les indicaré cuál es la dinámica con la que trabajaremos, la cual consta en que nuestros ponentes cuentan con 13 minutos para presentar su tema y después tendremos 3 minutos para preguntas y respuestas y así con cada uno de los 6 ponentes del día de hoy. Estas preguntas ustedes las podrán realizar por medio del chat y yo se las haré llegar a nuestra invitada o a nuestros invitados para que las puedan responder. Además, nuestros ponentes nos darán sus correos al finalizar su ponencia para que ustedes puedan hacer preguntas más personalizadas por medio del correo electrónico. Por otra parte, a todos nuestros asistentes los solicito de la manera más atenta que los micrófonos y las cámaras las mantengan apagadas durante el tiempo de la ponencia, ya que la única forma de comunicación que tendremos es por medio del chat. Y una vez dadas las indicaciones, ahora sí, damos inicio con esta gala de presentaciones. Y bueno, para dar inicio, entonces vamos a presentar a González López Dulce María, que nos va a proyectar por ahí o nos va a exponer un tema acerca del efecto bacteriostático de soluciones de quitosano y nanopartículas de plata sobre carne de cerdo. Bienvenida, maestra Dulce María. Te cedo los micrófonos para que nos puedas hablar sobre esta temática. Muchísimas gracias. Estoy compartiendo mi pantalla. Espero que ya se pueda observar. Y bueno, comenzamos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Dulce María González López y les voy a hablar acerca del efecto bacteriostático de soluciones de quitosano y nanopartículas de plata sobre carne de cerdo. Bueno, como pequeña introducción tenemos que en México se producen 1.5 millones de toneladas de carne de cerdo y se consumen 2.3 millones de estas toneladas. Sin embargo, se desperdician o hay una pérdida de casi 10 millones de toneladas de alimento al año, que causan más de 500 mil millones de pesos al año. Esto como consecuencia de alteraciones físico-químicas y microbiológicas durante la cadena de producción, haciendo que la carne pase de esto a esto. Aunado a esto, cada año mueren 16,000 personas debido a enfermedades transmitidas por alimentos. La industria se ha dado a la tarea de buscar, desarrollar y analizar nuevas alternativas que ayuden a prevenir la contaminación microbiológica y que alarguen la vida de anaquel de estos productos. De tal forma que tenemos como nuevas materiales como el quitosano y las nanopartículas de plata que nos ayudan a lograr este efecto. Nuestra pregunta de investigación fue la utilización de estas películas de quitosano con nanopartículas de plata como recubrimiento de carne de cerdo ¿tendrán un efecto sobre las características microbiológicas alargando la vida de anaquel del producto? Y bueno, nuestro objetivo fue determinar el efecto bacteriostático de soluciones de nanopartículas de plata, de quitosano y de quitosano con nanopartículas de plata para desarrollar películas utilizadas como recubrimiento en carne de cerdo. Los métodos utilizados se basaron en 2 etapas. La primera etapa es evaluar las cinéticas de crecimiento en soluciones contra Salmonella, E. coli, Staphylococcus aureus y Pseudomonas, ya que estas son bacterias patógenas que causan daño pues, al ser humano. Evaluando a 3 soluciones, nitrato de plata, nanopartículas de plata y quitosano con nanopartículas de plata en diferentes concentraciones, 20, 60 y 100 partes por millón. La segunda parte constó del recubrimiento de carne de cerdo con diferentes soluciones, inoculando 120 trozos de carne de cerdo almacenados a 4 grados centígrados por 12 días, divididos en 4 tratamientos: emplayado comercial, asperjado con nanopartículas de plata,
recubrimiento con películas de quitosano y recubrimiento de películas de quitosano con nanopartículas de plata. Esto se llevó a cabo mediante un conteo en placa expresado en unidades formadoras de colonias. Para realizar la síntesis de nanopartículas de plata se realizó mediante el método de reducción de sales metálicas, en la cual teníamos un precursor, en este caso nitrato de plata, y se agregó un agente reductor utilizando citrato de sodio al 1% para obtener una solución madre de 500 partes por millón. Mientras que para la preparación de las biopelículas se realizó mediante una solución de quitosano al 1% adicionada con alcohol polivinílico al 5% como plastificante, y a las películas que requerían el uso o la adición de nanopartículas de plata se le adicionó 100 partes por millón de esta solución madre realizada anteriormente. Y bueno, se realizó por un método de vaciado en caja en el cual se secó y se llevó a almacenar las películas hasta su uso. ¿Sale? Bueno, en cuanto a la fase 2, se dio la inoculación de bacterias de Salmonella, E. coli y Staphylococcus aureus a la carne mediante la activación de la bacteria, una preparación de una dosis infectiva que iba de 1 por 10 a la 3 unidades formadoras de colonias, la inoculación de la carne, para que tuviéramos, más bien para que pudiéramos medir el efecto que tenían directamente sobre estas bacterias. Se dio un almacenamiento en condiciones comerciales a 4 grados centígrados durante 12 días de almacenamiento, midiendo el día 1, 3, 6, 9 y 12 respectivamente. De tal forma que cada uno de los días se iban analizando las muestras con diluciones seriadas que iban de 1 por 10 a la menos 1 hasta 1 por 10 a la menos 8. Estas diluciones se sembraron en cajas en agar selectivo y se llevaron a una incubación por 48 horas a 36 grados centígrados para posteriormente realizar un control microbiológico a las 24 y 48 horas respectivamente. Los resultados obtenidos en las cinéticas de crecimiento fueron las siguientes. Se muestran en las dos gráficas. La primera es de Pseudomonas y la segunda es de Salmonella. En ambas podemos observar un crecimiento sobresaliente del tratamiento control. En este tratamiento no tenía absolutamente nada, simplemente era el crecimiento de la bacteria, y podemos observar un crecimiento pues normal, se podría decir. Sin embargo, en los tratamientos que tenían nanopartículas de plata en sus diferentes concentraciones, ya sea 20, 60 y 100 partes por millón, podemos observar una reducción en este crecimiento de la bacteria. Encontramos un efecto inhibitorio para ambas bacterias. Y a las soluciones que fueron añadidas con quitosano y nanopartículas de plata, observamos un efecto sinérgico en el cual el crecimiento de la bacteria no se llevó a cabo. En el caso de Escherichia coli y Staphylococcus aureus, podemos observar que el crecimiento en E. coli se dio a partir de la tercera hora de incubación en esta solución, mientras que para Staphylococcus aureus hubo un crecimiento mayor después de las 10 horas de inoculación. De igual forma que las bacterias anteriores, se dio un efecto inhibitorio al utilizar soluciones con nanopartículas de plata con sus diferentes concentraciones, teniendo mayor inhibición aquellas concentraciones concentraciones más altas, en este caso 100 partes por millón. De igual forma, se pudo observar un efecto sinérgico en el cual, adicionando quitosano y quitosano con nanopartículas de plata, se pudo obtener un efecto pues inhibitorio. En el caso de Staphylococcus aureus, el efecto mostrado se dio un efecto aún menor que en las bacterias pues anteriores, ya que los resultados con nanopartículas de plata de 20 partes por millón y 60 partes por millón se encontraron aún más cerca del control. Mientras que los conteos microbiológicos se muestran en estas gráficas, en las cuales podemos observar
que en la bacteria o al muestrear la carne con Escherichia coli, obtuvimos que no tuvimos una diferencia entre los dos tratamientos de películas, ya sea de quitosano o de quitosano con nanopartículas de plata. De tal forma que para el día 12 los conteos para ambos tratamientos fueron casi iguales, mientras que para el control y el asperjado de nanopartículas de plata superaron obviamente a estos dos tratamientos, mostrando un conteo microbiológico que fue por arriba, aproximadamente de 4.5 unidades formadoras de colonias. Mientras que en el caso de Salmonella, sí hubo una diferencia entre el tratamiento de películas de quitosano y quitosano con nanopartículas de plata. Para el día 12, el tratamiento de películas de quitosano con nanopartículas de plata mostró una reducción casi total del crecimiento de Salmonella, mientras que en la de película de quitosano para el día 12 sí tuvo todavía conteos aproximadamente de 1.5 unidades formadoras de colonias. Sin embargo, este crecimiento no fue mayor que el control. Por otro lado, Staphylococcus aureus mostró casi los mismos patrones que en soluciones, ya que la inhibición de la bacteria con respecto al control fueron más cercanos. En este caso, los conteos microbiológicos estuvieron por arriba de 1.5 para todos los tratamientos. Sin embargo, el tratamiento de quitosano con nanopartículas de plata mostró los menores conteos. Y bueno, además, el día 9 de almacenamiento mostraron los menores crecimientos para todas las bacterias. Esto nos quiere decir que para el día 9 de almacenamiento la carne mostraba los conteos más bajos y posiblemente a una mayor respuesta hacia los tratamientos que nosotros pudimos mostrar. Con respecto al día 12, bueno, al alargamiento o al mantenimiento de las características de la carne o de las cualidades microbiológicas de la carne, mostramos que para el día 12, en cuanto a Salmonella, el tratamiento con nanopartículas de plata y quitosano fue la más efectiva, mientras que en E. coli, de igual forma, sí se mostró un efecto inhibitorio en el control o más bien en las unidades formadoras de colonias que tuvimos con respecto al control. Sin embargo, para Staphylococcus aureus, estos conteos o estas unidades formadoras de colonias fueron no tan diferentes, sin embargo, sí podemos obtener una diferencia. Otra de las cosas que les puse en la parte de abajo fueron las imágenes de la carne almacenada durante 12 días, en el cual pues hacia la vista o a la vista podemos observar que el tratamiento control tenía una capa en la cual mostraba un biofilm, posiblemente o se lo atribuimos a la presencia de algunas bacterias que al final del día pues podría ser causa de alguna enfermedad, de causar alguna enfermedad hacia la salud, con diferencia entre la carne que fue tratada con películas de quitosano y nanopartículas de plata, en la cual no muestra pues esta película y muestra una carne pues más aceptada por los consumidores. Y como pequeña conclusión tenemos que las películas de quitosano con nanopartículas de plata mostraron una efectividad bacteriostática por periodos prolongados de tiempo, haciendo posible su uso como un recubrimiento de carne de cerdo hasta por 12 días de almacenamiento. Y bueno, eso es todo de mi parte. Les cedo los micrófonos a... Muchas gracias, maestra Dulce. A nuestros asistentes les recordamos que por medio del chat ustedes pueden hacer las preguntas en estos 2 o 3 minutos que tenemos para la maestra Dulce con este tema de efectos bacteriostáticos de soluciones de quitosano y nanopartículas de plata sobre carne de cerdo. Entonces vamos a dar 10 segunditos para quien esté interesado
Y por lo mientras, pues por ahí vamos a presentar también a Samuel González García, quien es maestro y nos va por ahí a hablar sobre un tema que es detección de portadores sanos de Staphylococcus aureus en nariz y faringe. ¿Ok? Entonces, bueno, vemos que no hay preguntas redactadas. Entonces, Samuel, pasaremos contigo para que nos puedas hablar sobre esta temática. Bienvenido. Perfecto. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar presentando esta parte de mi trabajo en este encuentro. Y bueno, como ya comentaron, como comentó el moderador, les voy a presentar el proyecto de detención de portadores sanos de Staphylococcus aureus en nariz y faringe. Y bueno, vamos a comenzar diciendo que Staphylococcus aureus, en un momento, que Staphylococcus aureus es una bacteria que es comensal y patógena, es una bacteria que tiene una gran variabilidad de potencial patógeno, provoca una gran cantidad de infecciones en tejidos blandos, de equipo médico, es una causa muy importante de endocarditis, también provoca bacteremia. Una de las principales importancia de Staphylococcus aureus es la contaminación de equipo médico. Y otra parte muy importante de la patología de Staphylococcus aureus es su gran cantidad o su gran espectro de resistencia antimicrobiana. Una parte muy importante de Staphylococcus aureus es que se sabe que coloniza muy bien la nariz humana y que aproximadamente 30% de la población está colonizado en la fosa nasal. Anteriormente se pensaba que únicamente colonizaba el vestíbulo nasal, sino que actualmente ya se sabe que también puede colonizar más adentro de la nariz. Estos dos mecanismos son de forma diferente, mientras que en la fosa nasal lo realiza mediante receptores celulares como la loricrina y la involucrina. En la parte posterior de la nariz, ahí lo realiza mediante los ácidos teicóicos de la pared celular. Entonces, esto quiere decir que Staphylococcus aureus coloniza la nariz en diferentes lugares con mecanismos diferentes, utilizando receptores diferentes, lo cual quiere decir que tiene un gran arsenal de mecanismos que le permiten colonizar y persistir en diferentes nichos o en diferentes sitios anatómicos. En cuanto a la colonización general de Staphylococcus aureus, comentamos que la nariz está colonizada aproximadamente el 30% de la población del humano en nariz, 8% en faringe, 15% en abdomen, 22% en ingle, de 17 a 31% en intestinos y 5% en vagina. Sin embargo, en donde se nota una variabilidad más importante de estos datos es en faringe. En faringe se reporta desde el 4% de la colonización hasta un 64%. Y esto es donde viene la parte relevante de la investigación, porque la faringe hasta el momento o hasta hace pocos años se había tomado como un sitio poco colonizado por Staphylococcus aureus, y muchos trabajos ven una variabilidad importante o reportan una variabilidad importante en la proporción de personas colonizadas con Staphylococcus aureus en faringe. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que en estudios en paralelo, cuando se estudia tanto nariz y faringe, se encuentra mayor cantidad de portadores en faringe que en nariz, contrario a lo reportado anteriormente en la literatura. Anatómicamente hablando es diferente la faringe que la nariz. Por ejemplo, en este caso la faringe posee epitelio estratificado no ciliado con secreción de moco y mucina. La importancia también de Staphylococcus aureus en faringe es que puede provocar neumonía, disemina con mayor facilidad de Staphylococcus aureus a las diferentes personas y superficies, y la erradicación de las cepas MRSA se hace principalmente de cepas de nariz que de faringe para, por ejemplo, preoperatorios. Dos datos muy importantes en cuanto a la colonización de Staphylococcus aureus en faringe es que Hamdan y colaboradores en 2010 reportaron en un estudio realizado en México en individuos sanos, en una población de 1,243 individuos, que había 22.2% de portadores exclusivos en nariz, pero la mayoría eran portadores exclusivos de faringe, el 38%. Y en otro estudio de Merz y colaboradores de 2009 en Suiza, tanto en pacientes hospitalizados y trabajadores del sector salud,
en una muestra de 3.464 individuos, encontraron 30.2% de portadores de Staphylococcus aureus en faringe y solamente 18.4 portadores de Staphylococcus aureus en nariz, lo cual indica que efectivamente hay una mayor cantidad de portadores de Staphylococcus aureus en faringe que en nariz. Otra cosa importante es que Staphylococcus aureus en faringe, la literatura no lo considera como una bacteria endógena de la faringe, porque tiene varias bacterias endógenas que son antagonistas directas de Staphylococcus aureus, y aunque tiene receptores importantes iguales que en nariz, pues tiene también receptores, o podría haber receptores desconocidos hasta el momento, que permiten esta mayor cantidad de colonización y esta mayor persistencia en faringe que en nariz. Por lo tanto, la pregunta de investigación es que la colonización de Staphylococcus aureus es mayor en faringe que en nariz en adultos jóvenes, y el objetivo de ese trabajo fue detectar portadores persistentes, intermitentes y no portadores de Staphylococcus aureus en nariz y faringe. Para realizar esto, se realizó el aislamiento e identificación de Staphylococcus aureus en nariz y faringe en 130 alumnos de CBS de la UAM Xochimilco que tenían entre 18 y 33 años, a los cuales se les tomó un éxodo faríngeo y nasal cada mes durante 3 meses. Esa fue la recolección de la muestra. Esas muestras se sembraron en agar, sal y manitol, y el día de la recolección de las muestras también se les hizo medición de peso, talla, tipificación de índice de masa corporal y la tipificación también del grupo sanguíneo ABO. Una vez sembradas las cepas en agar, sal y manitol, se procedió a identificar a las cepas fermentadoras de manitol, coagulasa positivas, y a estas cepas que tuvieran ambas características se les tipificó como Staphylococcus aureus. Si un portador tenía la presencia de Staphylococcus aureus los 3 meses seguidos, se consideró portador persistente de Staphylococcus aureus, ya sea en faringe o en nariz. Si tenía un aislamiento, ya sea al inicio, en medio o al final, o dos salteados o 2 seguidos, se le consideraba portador intermitente, y si no tenía aislamiento de Staphylococcus aureus, se le consideraba como no portador. A todas las cepas fermentadoras de manitol y coagulasa positivas se le realizó la prueba de antibiograma y MIC, concentración mínima inhibitoria para oxacilina. En cuanto a los resultados, se realizaron por separado 2 muestreos diferentes. El primero a 40 personas de septiembre a noviembre de 2019, y el segundo a 90 personas de enero a marzo del 2020. Lo que se encontró es que el 61.5% de los individuos muestreados eran mujeres, y el 38.5% de las personas muestreadas son hombres. Aquí están en general los resultados obtenidos de la población muestreada, pero lo importante está en la siguiente gráfica. En esta gráfica encontramos el porcentaje de individuos que fueron portadores de Staphylococcus aureus. Vemos que en faringe el 61% de las personas estuvieron colonizados con Staphylococcus aureus al menos una vez, y solamente menos del 40% de las personas estuvieron colonizados en nariz, lo cual indica, o lo cual refuerza lo que detecta la literatura, que al hacer muestreos en paralelo hay mayor cantidad de portadores en faringe que en nariz. Por otro lado, los estafilococos SPP, que son no fermentadores de manitol, los encontramos en menor proporción en faringe, alrededor del 15%, y vemos una mayor cantidad de estas bacterias en nariz. Alrededor del 50% estaban colonizados con estos estafilococos SPP. Importante aclarar que también se encontraron estafilococos fermentadores de manitol coagulasa negativos, pero la minoría, alrededor del 10% en faringe, y nos encontraron, alrededor del 10% en faringe y un 12% en nariz. Algo importante también de tomar en cuenta es que en faringe hubo alrededor del 10% de individuos que nunca presentaron o que no presentaron crecimiento de Staphylococcus aureus en faringe, y ningún individuo no presentó Staphylococcus aureus en crecimiento de algún tipo de estafilococo en nariz. En cuanto a los portadores persistentes, en cuanto al tipo de portador, encontramos que alrededor del 27% son no portadores de Staphylococcus aureus,
en nariz y faringe, el 33% son portadores exclusivos de faringe, alrededor del 10% de los individuos son portadores de Staphylococcus aureus solo en nariz y alrededor del 25% son portadores de Staphylococcus aureus en ambos sitios, por lo cual seguimos viendo una mayor proporción de portadores en faringe que en nariz. En cuanto al tipo de portador ya por sitio, encontramos que alrededor, que el 22% son portadores persistentes en faringe de Staphylococcus aureus, perdón, el 22% son no portadores de Staphylococcus aureus en faringe y el 50% son no portadores de Staphylococcus aureus en nariz, lo cual aquí también tenemos una mayor proporción y la mayoría, casi el 50%, son portadores persistentes en faringe y solo el 15%, alrededor del 15%, son portadores persistentes en nariz. Lo cual esto nuevamente volvemos a, o se vuelve a repetir, esta relación en que tenemos más portadores en faringe que en nariz y la mitad de la población o prácticamente la mitad tenemos portadores intermitentes tanto en faringe alrededor del 22% como en nariz alrededor del 30% de portadores intermitentes de Staphylococcus aureus. Por otro lado, en cuanto a la identificación de cepas resistentes a antibióticos, encontramos lo que la literatura comenta, la gran mayoría de las cepas, más del 50%, son cepas resistentes a la penicilina, de ahí son resistentes alrededor del 22% a la clindamicina y alrededor del 20% son resistentes a eritromicina, lo cual es común y reportado en la literatura. Por otro lado, también en cuanto a las cepas MRSA, encontramos que la minoría, alrededor de un 8%, son MRSA en faringe y alrededor de un 6% son cepas MRSA en nariz. En cuanto a las conclusiones del trabajo, se aislaron más cepas de Staphylococcus aureus en faringe que de nariz en los muestros realizados y se encontraron más portadores persistentes en faringe que en nariz y prácticamente el mismo número de portadores intermitentes. Este proyecto lo estoy realizando en el doctorado y todos los demás datos de índice de masa corporal, género y del grupo sanguíneo se vincularán o se realizará la identificación y la asociación de si estos factores son coadyuvan o no en la colonización y persistencia de Staphylococcus aureus. Sin embargo, al momento no tenemos conclusiones todavía con esos datos y por eso no se muestran en la presentación. Y pues eso sería todo por mi parte. Les agradezco su atención. Muchas gracias, maestro Samuel. Por aquí tenemos algunas preguntitas de parte primero de la maestra Irina, que dice ¿qué proporción de portadores de Staphylococcus pueden desarrollar enfermedad? Bueno, eso es complicado porque la mayoría de ese 30% que yo comenté de portadores de Staphylococcus aureus, la mayoría de ellos son asintomáticos. Entonces, Staphylococcus aureus es una bacteria que es más bien oportunista. Por lo tanto, únicamente, o la mayor parte de las personas que presentan sintomatologías es cuando son postoperatorios o tienen alguna inmunodeficiencia o inmunosupresión. Esos son los que tienen mayor proporción de desarrollar una infección, una enfermedad por Staphylococcus aureus. Pero bueno, en general, una gran cantidad de la población es portadora de Staphylococcus aureus, por lo menos en algún momento de su vida. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la importancia clínica de conocer la frecuencia de los portadores de Staphylococcus? La importancia clínica, bueno, esto es muy importante porque Staphylococcus aureus al final es una bacteria que puede provocar enfermedades y es importante conocer y dar tratamientos adecuados para la descolonización de esta bacteria, porque esta bacteria puede diseminarse, aún nosotros siendo portadores asintomáticos, con lo que sucede, por ejemplo, con el COVID, somos portadores asintomáticos y lo podemos ir diseminando en las diferentes personas. Entonces, esa es la importancia de conocer la frecuencia de los portadores de Staphylococcus aureus. Ok, le agradecemos muchísimo su participación, maestro Samuel. Muchas gracias. Y pues a la brevedad posible le haremos llegar su constancia. Muchísimas gracias. Bien, para continuar, entonces vamos a pedirle a la maestra Dulce González que nos pueda regalar un minuto de su tiempo para responder a una pequeña pregunta que dice, no sé si ande por ahí
La maestra Claro que Dulce, sí, aquí ¿sí? está. Muy bien. Dice, ¿cómo se puede utilizar el efecto bacteriostático de quilosano y nanopartículas a un nivel comercial? ¿Qué costo tendrá? Ok, bueno, sí, en realidad es una muy buena pregunta y es lo que se espera al final de toda esta investigación, es poderla implementar a nivel comercial. El costo en realidad ahorita pues son, hablando en cuestiones de laboratorio, porque para una industria pues los costos es totalmente distinto. Ahorita los costos están aproximadamente medio altos a comparación de ya películas o ya, por ejemplo, este Clean Pack, que es muy comercial, que podemos encontrarlo en el supermercado, en cualquier centro de distribución. Sin embargo, bueno, lo que nosotros queremos es un empaque inteligente que ayude a preservar las características y también, obviamente, eliminar esta contaminación microbiológica que se puede dar en cualquier fase de la producción. Entonces, un costo en general, en concreto, pues no lo tenemos aún, pero sí se espera que ya como probado este efecto bacteriostático y bactericida en algunas bacterias, se pueda llegar a utilizar pues a nivel comercial. Bueno, muchísimas gracias, maestra Gracias. Dulce, por respondernos a esta pregunta. Bien, vamos a seguir entonces con nuestro programa y a continuación va a participar el maestro Campos Compeán Mijail, que nos va a presentar un tema acerca de tipificación de blastocitis SPP aislados en ostiones colectados en Veracruz. Bienvenido, maestro Mijail, le cedemos los micrófonos. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les voy a presentar la investigación que se titula Tipificación de blastocitis SPP aislados en ostiones, Crassostea virginica, colectados en Veracruz. Los que participaron en la producción de esta investigación fue el doctor Jaime Agustín Martínez, la doctora Yadman Partida, el doctor Ignacio Martínez Barbarosa y la doctora María Carmen Monroy Dosta. Bueno, en México la actividad ostrícola es de gran importancia para la producción acuícola del país, ya que se sabe que el ostión o Crassostea virginica es una fuente generadora de alimento y también de empleo e ingresos económicos para la población. A partir de esa garpa, se sabe que hay un promedio de recolecta de 42 a 53 mil toneladas anuales de Crassostea virginica, el cual tiene un valor aproximado de 245,000 pesos anuales. Los estados que generan más recolecta para el país de este crustáceo de este molusco es Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y Nayarit. Desafortunadamente, Crassostea virginica está teniendo presencia de nuevos tipos de parásitos, como es el caso de Blastocystis SPP. Este no se había registrado antes en Crassostea virginica, pero se debe a que en el área de recolecta de Crassostea virginica hay presencia de contaminación, como puede ser el caso de un mal manejo de las aguas residuales, las cuales llegan al río y pueden contaminar con materia fecal. También la construcción de casa-habitación al margen de los ríos y toda la contaminación industrial que se puede generar y que está aledaña a los ríos. Esto puede contaminar el medio de recolecta de Crassostea virginica y con el tiempo ser propenso a nuevos tipos de parásitos, como es el caso de blastocystis. Desafortunadamente, Crassostea virginica se tiende a comer de una manera cruda, lo cual puede facilitar la transmisión de blastocystis a la población humana y así generar un ciclo de infección. Blastocystis SPP es un parásito protozoario de distribución mundial, la cual su nicho ecológico es el aparato digestivo de los humanos, de los mamíferos, aves y reptiles. Antes era clasificado como una levadura, pero actualmente se conoce como un protozoario unicelular anaerobio facultativo. Dentro de las especies de Blastocystis se clasifica como SPP, ya que puede infectar a diferentes animales, pero actualmente ya se le da una clasificación por subtipos, del subtipo 1 al subtipo 15, en donde el subtipo 1 al subtipo 9 son subtipos de blastocystis que se pueden encontrar en el ser humano y también en animales. Este parásito genera el síndrome del intestino irritable, el cual se expresa como dolor abdominal, diarrea y estreñimiento. Tiene 4 formas vegetativas, las cuales son vacuolar, granular, quística y ameboide. La forma vacuolar es una forma que tiene una vacuola tan grande como se observa en esta imagen
que las mitocondrias se van hasta el extremo de la membrana y quedan ahí apretadas, y esta es una manera de poder identificar microscópicamente, ya que la forma vacular es la más identificable para poder verla de una manera microscópicamente. El ciclo de vida de este parásito comienza cuando algún organismo consume algún alimento que esté contaminado con heces fecales que tengan el quiste de Blastocystis SPP. Este va a viajar hasta el tracto digestivo, en donde el quiste va a romper su membrana y va a liberar formas vaculares, las cuales se van a reproducir por mitosis, generando dos tipos de formas, la multivacular y la mevoide. La multivacular genera prequistes con una capa delgada que con el tiempo van a funcionar como reinfecciones dentro del organismo que consumió este parásito. Y la forma mevoide se va a reproducir por mitosis, generando prequistes con una capa gruesa, la cual va a ser liberada con el tiempo en las heces fecales para poder contaminar así otros organismos en el medio ambiente. Una acción patógena de este parásito es la secreción de mucinas neutras. Estas lo que hacen es alterar la carga eléctrica de la superficie epitelial, lo que permite que este parásito se pueda adherir mucho mejor a la superficie intestinal y así generar una infección. Mi pregunta de investigación es si Crassostea virginica es reservorio de Blastocystis SPP, y si lo es, ¿qué subtipo de Blastocystis SPP es el aislado de Crassostea virginica? Mis objetivos es determinar la presencia y el subtipo de Blastocystis SPP en ejemplares de Crassostea virginica colectados en el río Atopa, en Chachalajas, Veracruz. Y mis objetivos específicos: 1. Determinar la presencia microscópica y molecular de Blastocystis SPP en Crassostea virginica. 2. Determinar la prevalencia y abundancia de Blastocystis SPP en Crassostea virginica. Y 3. Determinar el subtipo de Blastocystis SPP aislado por métodos moleculares y comparar con los subtipos de Blastocystis SPP obtenidos del humano. Esta investigación constó de 3 muestreos, en donde el primer muestreo se realizó una recolecta del ostión y se le extrajo el tubo digestivo y se conservaron en tubos Eppendorf en refrigeración. Estos se analizaron por microscopía y las muestras que llegaron a ser positivas se les hicieron análisis moleculares. En el segundo muestreo se realizó una recolecta de ostiones y se les extrajo el tubo digestivo y se colocaron en tubos Eppendorf y también en medios de cultivo para Blastocystis SPP. Estos se les hicieron análisis microscópicos y también a los positivos se les hicieron análisis moleculares. Y en el tercer muestreo ya consta de los pasos anteriores, en donde se realizó una recolecta del ostión, se extrajo el tubo digestivo, se colocaron solo en cultivos ya que tuvieron mejor eficacia, y se les hicieron análisis microscópicos y finalmente análisis moleculares. Los análisis microscópicos se realizó una evaluación en donde se veía si hay presencia de blastocystis específicamente en su forma vacular, y así se pudo determinar la prevalencia y abundancia de este parásito en Crassostea virginica. Posteriormente, las muestras positivas se les hizo una extracción de DNA para los análisis moleculares y posteriormente una PCR a la extracción de DNA utilizando los primers que propone Villalobos en el 2011, los cuales amplifican la región ITS1 es 5.8S y ITS2 rDNA del gen 18S. Estos primers amplifican una secuencia que está conservada para poder identificar a 4 subtipos diferentes de blastocystis: el subtipo 1, subtipo 2, subtipo 3 y el subtipo 7. Posteriormente, las muestras que fueron positivas a la PCR se amplificaron, se purificaron y se mandaron a Macroría en Corea para su secuenciación y así poder generar los análisis bioinformáticos. Los análisis bioinformáticos se utilizó FORPIX, alineación BLAST por NSBI, el programa Clostal, CView y Mega para poder hacer el árbol filogenético. Y los resultados, pues los resultados microscópicos nos generaron estas fotografías en donde se puede evidenciar la presencia de su forma vacular o cuerpo central de Blastocystis SPP, en donde se ve la vacuola con gran tamaño y las mitocondrias en forma de estos puntitos, que es una característica para ver a Blastocystis SPP a nivel microscópico. Con esto se pudo determinar la prevalencia de Blastocystis SPP, en donde en los 3 muestreos se encontró una mayor presencia del 60% de infección de Blastocystis en Crassostea virginica. Esto nos puede dar una prevalencia promedio del 67%,
y al compararlo con otras investigaciones en donde ya se había determinado la prevalencia de blastocistitis en Crassostea virginica, en donde tuvieron 77% de prevalencia, en esta investigación se obtuvo 67%, teniendo unos datos similares a otras investigaciones ya reportadas. La abundancia de blastocistitis SPP se determinó por las unidades promedio de blastocistitis SPP del total de Crassostea virginicas infectadas. En el primer muestreo se encontró una unidad promedio de blastocistitis de 5 cuerpos en el total de Crassostea virginicas infectadas, en el segundo de 4.7 y en el tercero de 4 cuerpos promedio de blastocistitis en el total de las Crassostea virginicas que fueron infectadas. Aquí no se puede observar una diferencia significativa, ya que algunos autores mencionan que la prevalencia y la abundancia puede tener diferencias por temporadas, donde mencionan que el subtipo 1 es más frecuente en las sesiones de lluvias que en las sesiones de secas. En este caso, entre temporadas se mantuvo la prevalencia y la abundancia, lo que refleja que la presencia del parásito en el ostión es constante entre temporadas, y la principal variable que determina la presencia de blastocistitis SPP en Crassostea virginica es la contaminación del medio en donde se recolecta el ostión. Para poder evidenciar la presencia molecular de blastocistitis se realizó una PCR, en donde se amplificó la región ITS1, 5.8S y ITS2 del rDNA del gen 18S. Aquí estos planes pueden amplificar 3 amplicones diferentes. Para el subtipo 1 se genera uno de 500 pares de bases, para el subtipo 2 uno de 530 pares de bases, para el subtipo 3 600 pares de bases, y para el subtipo 7 uno de 590 pares de bases aproximadamente. En esta electroforesis que se realizó en esta investigación, en el primer carril se observa el marcador de peso molecular, en el segundo y en el tercero se observan muestras de tubo digestivo de Crassostea virginica, en el tercero es nuestro control positivo, en donde es blastocistitis blastocistitis SPP, pero encontradas en humanos, y en el cuarto es, bueno, un control negativo. En el segundo y tercer carril, que son muestras del tubo digestivo de Crassostea virginica, amplificó para 500 pares de bases, lo cual puede evidenciar la presencia de blastocistitis SPP del subtipo 1. Para confirmar que es el subtipo 1, se purificó y se mandó a secuenciar, y con ayuda de Mega7 hizo un árbol filogenético en donde se alinean todas las secuencias similares de blastocistitis, específicamente por el subtipo 1, subtipo 2, subtipo 3 y subtipo 7. Y se puede observar que las secuencias que se encontraron de blastocistitis en Crassostea virginica están con el recuadro rojo y tienen similitud con secuencias que se han encontrado también en el ser humano, específicamente el subtipo 1A. Estas secuencias encontradas de blastocistitis en Crassostea virginica fueron publicadas en el portal de NCBI con los siguientes números de referencia. Ahí se pueden consultar las secuencias y la investigación que se desarrolló para poderlas encontrar. A manera de discusión, pues se sabe que el subtipo 1 de blastocistitis es frecuentemente encontrado en el ser humano, pero también hay investigaciones que determinan que el subtipo 1 también se puede encontrar en el ganado vacuno. En el área donde se realizó la recolecta de Crassostea virginica, se sabe que hay más de 15,000 hectáreas dedicadas a la ganadería. Algunos autores mencionan que el uso generalizado de la ganadería y la agricultura en la región, que están asociadas a los márgenes de los ríos, pueden aumentar la presencia de protozoarios. Esto quiere decir que en general en el área hay un mal manejo de los residuos contaminantes que aportan al río Actopan materia fecal de diversas fuentes, ya sea humana o animal. Por lo cual mis conclusiones son: 1. A partir de los análisis microscópicos se determinó la presencia de blastocistitis SPP en forma vacuolar o cuerpo central en el aparato digestivo de Crassostea virginica, mientras que con los análisis moleculares se pudo corroborar la presencia de blastocistitis SPP en Crassostea virginica. 2. En más del 60% de las muestras de Crassostea virginica recolectadas por temporada fueron positivas a blastocistitis SPP, mientras que la abundancia de blastocistitis SPP en Crassostea virginica es alta, ya que se encontró un promedio de 4 o 5 cuerpos de blastocistitis SPP del total de Crassostea virginica muestrados por temporada. 3. Los ostiones recolectados en la zona de Chachalacas, Veracruz, están colonizados con blastocistitis del subtipo 1A, el cual coincide con el principal subtipo de blastocistitis SPP encontrado en el humano. Y mi conclusión final es que se detectó la presencia de blastocistitis SPP en Crassostea virginica recolectados en la zona de Chachalacas, Veracruz, con una alta prevalencia y abundancia,
y se determinó que la colonización es debido a blastocistis del subtipo 1A, que es un subtipo más prevalente en el ser humano y ganado bovino, por lo que hay una contaminación fecal humana y animal hacia el ostión. Y sería todo. Maestro Fernando, su micrófono. Perdón, perdón. Bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas a maestro Mijail. La primera dice, ¿qué medicamento se usa para el tratamiento de blastocistis y durante cuántos días? La principal, el fármaco utilizado es metronidazol. Es aproximadamente un tratamiento de 1 a 2 semanas. Pero bueno, ya hay también propuestas de algunas uso, por ejemplo, el epazote, que es antiparasitario también. Pero principalmente el metronidazol. Ok, muchas gracias. Otra pregunta la realiza Belia y dice, entonces, ¿no es recomendable comer ostiones que provengan de chachalacas? Pues si es crudo puede ser un poco arriesgado porque si la zona está siendo afectada por contaminantes en el río que pueden ser de origen de materia fecal. Si es cocido, pues no hay tanto problema. Y si, bueno, el que te lo vende te garantiza que es de origen de cultivo, pues hace que sea un ostión muchísimo más limpio que a uno de recolecta. Ok, muchas gracias. Otra pregunta la realiza Evelyn Gutiérrez y dice, ¿cuál fue la propuesta a los habitantes de esa zona de pescadores? Bueno, la propuesta fue un manual en donde se puede mejorar la forma en que se limpia el ostión. Aquí se propone el uso del epazote, que es, bueno, una manera económica de poder generar la limpieza del ostión. Y pues se tuvo pláticas con pescadores y habitantes de la zona en donde se les repartió el manual para poder compartir esta información. Okay. Otra pregunta es de Adriana Chávez y dice, ¿cuál es la época en la cual hay menos prevalencia de blastocistis? Bueno, se pudo analizar 3 temporadas y no hubo diferencias significativas, entonces la prevalencia y la abundancia fue igual en temporadas de lluvias que en temporadas de secas en el ostión. Ok, pues agradecemos muchísimo el que haya compartido sus conocimientos con nosotros, su trabajo, maestro Mijail, y a la brevedad posible le haremos llegar su constancia. Muchas gracias. Gracias. Para continuar, seguimos con Mata Bermúdez Alfonso. El maestro Mata nos va a hablar sobre el tema de estandarización del modelo conductual UPDAN para la evaluación de la alodinia táctil y la hiperalgesia mecánica inducida por la lesión traumática de la médula espinal en ratas Wistar. Bienvenido, maestro Alfonso, y le cedo los micrófonos. Muchísimas gracias por la presentación. El día de hoy nosotros vamos a exponer el trabajo estandarización modelo conductual de UPDAN para la evaluación de la línea táctil y hiperalgesia mecánica inducida por una lesión traumática de la médula espinal en ratas. También agradezco la colaboración del doctor Ríos Camilo, del maestro Gustavo Jardón Guadarrama, de la maestra Gutiérrez Cárdenas y de la doctora Araceli Díaz Ruiz. Cabe señalar que estos experimentos fueron realizados en la unidad Xochimilco y tienen colaboración con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Vamos a empezar a resaltar un poquito la importancia de este trabajo. La lesión traumática de la médula espinal es definida como aquella lesión en el tejido nervioso que se localiza en el canal espinal y esto representa un verdadero problema de salud pública, ya que este tiene como consecuencia un déficit motorio sensorial que puede presentarse de manera temporal o permanente y generalmente este padecimiento va a ser generado por accidentes automovilísticos, caídas, violencia, accidentes deportivos y accidentes recreativos. Para entrar un poquito en contexto, la lesión traumática se va a dividir fisiopatológicamente en 3 principales fases. Eso es muy importante debido a que esto nos va a servir para nosotros poner las bases sobre un modelo de estudio. La fase aguda se va a caracterizar por la presencia inmediata de trastornos mecánicos. Es decir, una vez que se lleva a cabo la lesión, se van a generar diversos cambios estructurales en nuestro tejido, lo que nos va a traer repercusiones importantes. Por otra parte, en la fase subaguda, la lesión primaria se va a extender como resultado de una serie de mecanismos autodestructivos que estos se van a ir presentando conforme transcurre el tiempo.
entre las que resaltan el daño generado por el estrés oxidante y la liberación exacerbada de neurotransmisores excitadores como el glutamato. Y por último, en la fase crónica, es decir, la que se va a desarrollar de meses a años, va a predominar la generación de nuevos vasos sanguíneos, la formación de nuevas terminales nerviosas y sobre todo la aparición de dolor. Es por este motivo que en el presente estudio nosotros estamos interesados en el dolor, ya que este se va a presentar como una condición totalmente incapacitante que va a disminuir drásticamente la calidad de vida de los pacientes, además de que no se cuenta en la actualidad con un tratamiento que sea 100% efectivo para tratar este padecimiento. Y cabe señalar que en muchos de los padecimientos el dolor es incluso aún más incapacitante que la mayoría de los problemas motores que este puede generar. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, JAS por sus siglas en inglés, va a definir al dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable, que va a estar asociada a un daño tisular real o potencial que va a ser descrita en términos de la magnitud del daño. El dolor, aunque indeseable, este representa una alternativa representa un mecanismo adaptativo que va a permitir al organismo sobrevivir, pero ¿qué pasa cuando este sobrepasa este mecanismo? Ese se va a convertir en una patología que por sí misma debe de ser atendida para permitirle al organismo sobrevivir. Además de que es un sistema de protección fisiológico de alerta temprana que va a ser fundamental para detectar y minimizar los estímulos o el contacto con algunos estímulos dañinos o nocivos que van a resultar en la activación de un conjunto de receptores sensoriales que van a tener la capacidad de diferenciarnos tanto en la intensidad y la localización donde se encuentre, donde se genere dicho daño. Asimismo, el dolor ha sido clasificado de muchas maneras y este va a depender de las cualidades. Sin embargo, una de las clasificaciones mayormente aceptadas ha sido la establecida por Wolf en el 2010, la que nos indica que el dolor patológico, en este caso en el que nosotros estamos interesados, que es el neuropático, se va a generar en consecuencia de un daño y una disfunción del sistema nervioso somatosensorial que va a ser generado mediante un tipo de dolor espontáneo conocido como la alodina táctil, que es la que nosotros vamos a cuantificar. La alodina táctil es definida como aquel estímulo que anteriormente no era doloroso y ahora sí lo es. Y también tenemos a la hiperalgesia mecánica, que en este caso se define como aquel estímulo que se percibe de manera exacerbada a un estímulo que anteriormente de por sí ya era nocivo. En un momento más quedará un poquito más claro. Cabe señalar que datos recientes indican que alrededor del 50 al 60% de pacientes con algún tipo de lesión traumática de la médula espinal van a desarrollar de forma inevitable dolor. Este dolor va a ser de tipo inflamatorio o de dolor neuropático y espasticidad en al menos una región del cuerpo. En esta va a estar incluida diversas manifestaciones clínicas como dolor musculoesquelético, radicular o dolor visceral. Con fines de diagnóstico, este tipo de dolor derivado de la lesión traumática de la médula espinal se ha clasificado en diversas categorías que nos permiten tener una mejor comprensión de cómo es que se genera para para poder nosotros establecer mejor tipo de tratamiento para este padecimiento. Tenemos al dolor nociceptivo que está relacionado con la presencia de dolor musculoesquelético, dolor visceral y de tipo nociceptivo generado por deficiencias autonómicas. También tenemos al dolor neuropático que se va a presentar por debajo del sitio de la lesión. Este puede ser producido por una isquemia de la médula espinal. Y por último tenemos a otros dolores relacionados con la fibromialgia, crisis intersticiales, síndrome intestinal u otro tipo de dolor de origen desconocido. Por otra parte, la lesión traumática se va a caracterizar por la aparición de diversos síntomas sensoriales que van a incluir la falta de reconocimiento de la termoalgesia al tacto y el desarrollo de dolor neuropático que va a ser generado por la compresión de la médula espinal que se va a presentar principalmente por debajo del sitio de la lesión. Sin embargo, para las alteraciones sensoriales, en especial en el dolor en el cual seguimos interesados, no va a existir un tratamiento efectivo. Estudios anteriores han reportado que el dolor afecta hasta en un 34% de los pacientes inmediatamente después de presentarse la lesión y este va a perdurar hasta los primeros 12 meses o más adelante. A pesar de esto, el dolor frecuentemente no es reconocido. Y
por lo que no existe un adecuado manejo terapéutico del mismo. Es por eso que el objetivo del presente proyecto tiene evaluar el desarrollo y mantenimiento de las sensaciones dolorosas después de una lesión traumática a través del tiempo. Nosotros como metodología y para conocer el tiempo de inicio de estas sensaciones dolorosas después de una lesión traumática, generamos una estandarización de un modelo con ayuda del paradigma de ensayo de Oldham. Los experimentos fueron realizados en ratas hembra de la cepa Wistar. Cabe señalar que como nosotros estamos interesados en el estudio del dolor, medimos estas sensaciones dolorosas llamadas alodinia e hiperalgesia. Cabe señalar que todos estos experimentos fueron aprobados por el Comité de Ética de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y por el Comité de Ética del Instituto de Neurología y Neurocirugía. Nosotros para realizar este procedimiento de la lesión medular, las ratas fueron colocadas fueron anestesiadas las ratas en las cuales se les realizó una laminectomía en donde se expone el tejido medular, en donde se les deja caer un cilindro metálico para nosotros generarles el daño. Este daño estamos simulando nosotros una lesión leve, de leve a moderada, en donde los animales no van a perder ninguna función motora. Lo único que se busca es producir sensaciones nociceptivas. Para evaluar las conductas nociceptivas se realizó un curso temporal, que lo podemos ver en estas gráficas, de retiro de la pata mediante el método de up-down a partir del día 0, que es el cual nosotros vamos a realizar la lesión, el cual va a durar hasta el día 31, el cual se fue evaluando cada tercer día hasta llegar al día 31 en lo que duró todo el ensayo, en donde nosotros vamos a tener a 6 grupos experimentales, donde vamos a tener al grupo de ratas naïf, a las cuales no se les realizó ningún procedimiento quirúrgico. Podemos decir que son ratas normales y tenemos a los otros grupos control, que serían las ratas sham, tanto a nivel de T10 o a nivel de T12. Después de que estas ratas solo tienen la laminectomía, pero no se les llevó a cabo la lesión, esto con la finalidad de demostrar que la laminectomía per se no genera dolor, sino que lo que genera el dolor es la lesión traumática, en donde nosotros podemos encontrar que las ratas que sí se encuentran lesionadas tanto a nivel de T12 presentan dolor por encontrarse por debajo de los 4 gramos. Todo eso se llevó a cabo mediante la ayuda de los filamentos de von Frey. Estos filamentos de von Frey son altamente utilizables a nivel de la clínica para el diagnóstico de dolor neuropático, encontrando que los animales que fueron lesionados a nivel de estas vértebras desarrollan sensaciones dolorosas a partir del día 13, el cual perdura hasta el día 31 sin presentar índices de recuperación, en comparación con el grupo de ratas normales, que se encuentra por arriba de los 14 gramos, y el grupo de ratas a las cuales solo se les realizó la laminectomía, lo que significa que no presentan dolor. Por otra parte, a las ratas a las cuales se les lesionó a nivel de la vértebra torácica T10 a una intensidad muy baja, podemos apreciar que a estas no desarrollaron dolor. Por otra parte, nosotros vamos a también graficar el número de veces que los animales retiran la pata mediante un estímulo nocivo. Ese es conocido como hiperalgesia mecánica. Al igual, tenemos los mismos grupos experimentales, en donde los grupos control podemos observar que estos levantan la pata en promedio 2 veces, lo que significa que no tienen una hipersensibilidad a un estímulo que ya era nocivo. Pero, ¿qué pasa con las ratas que sí lesionamos a nivel de T12 a una intensidad muy baja y a una intensidad leve? Estas ratas comienzan a levantar la pata en promedio de 6 a 8 veces, lo que significa que estos animales sí presentan dolor. Esos estudios son consistentes con lo reportado por John y colaboradores en el 2004, en los que dice que las lesiones leves a moderadas van a desarrollar sensaciones dolorosas más sostenibles y más reproducibles, debido a que no existe una destrucción completa de todas las vías nociceptivas que van a conducir los impulsos nerviosos hasta llegar a los centros supraespinales. Cabe señalar que la importancia de este trabajo y de estandarizar un modelo de dolor es para nosotros poder establecer regímenes de tratamientos, tanto a nivel clínico, tanto a nivel agudo como crónico, en el cual nos van a poder permitir nosotros darle un tratamiento adecuado, tratar de buscar tratamientos con menos reacciones, debido a que los tratamientos actuales
una de las principales complicaciones, aparte de que no son tan eficientes, estos presentan muchas reacciones adversas, por lo cual existe un desapego terapéutico total por parte de los pacientes. Es decir, que los tratamientos que consumen estos pacientes a veces les generan mayor molestar que el dolor en sí mismo. Asimismo, como a manera de conclusiones, podemos observar que bueno, nuestro conocimiento es el primer modelo conductual que se reporta para el tratamiento del dolor neuropático en lesión medular en este tipo de animales, en donde nos dice que las conductas nociceptivas se generan a partir del día 15, las cuales van a perdurar hasta el día 31. Esto es muy importante ya que nos da una idea de los tratamientos que se lleguen a estudiar en un futuro o los tratamientos que nosotros podemos llegar pues sí, pues a proponer. Esos los podemos utilizar a partir del día 13 o los podemos administrar minutos u horas antes para nosotros evitar que esta sensación, minutos después de realizarse la lesión para que nosotros podamos evitar que estas conductas aparezcan. Y pues esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Alfonso. Por el momento no tenemos alguna pregunta redactada de parte del público, así que vamos a ponernos en espera a que llegue alguna. Y por lo mientras podemos pasar a la siguiente presentación. Muchas Gracias, gracias. maestro Alfonso. Bien, para continuar, entonces vamos a presentar ahora a la maestra Oviedo López María Fernanda, que nos va a hablar sobre la telemedicina en la Clínica de Patología y Medicina Bucal de la UAM Xochimilco durante la contingencia sanitaria por COVID-19. Bienvenida, maestra Fernanda, y le cedo los micrófonos para que nos pueda compartir su tema. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. A continuación voy a presentar el póster que lleva por título La telemedicina en la Clínica de Patología y Medicina Bucal de la UAM Xochimilco durante la contingencia por COVID-19. Quiero extender un agradecimiento a los colaboradores para este trabajo, la doctora Stephanie Sánchez Mejorada, la doctora Itzia Torres Torres, la doctora Jocelyn Álvarez Rodríguez, la doctora Arely Llanes Quintero, la doctora Margarita Ponce Mejía y la doctora Gabriela Naya Saavedra. Bien. Como introducción tenemos que la Clínica de Patología y Medicina Bucal de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco ofrece una consulta especializada gratuita desde el año 2015 a miembros de la comunidad universitaria y al público en general a través del trabajo tanto de docentes, estudiantes de la maestría en Patología y Medicina Bucal y pasantes del servicio social de la licenciatura en estomatología. El programa ha tenido un gran impacto dentro y fuera, no solo de nuestra institución, sino a nivel de especialidad y es un gran referente para la comunidad. Sin embargo, debido a la contingencia sanitaria asociada a la pandemia por COVID-19, enfrentamos un reto muy grande desde el inicio de esta, debido a que la necesidad de una atención urgente no podía ser detenida. La Clínica de Patología y Medicina Bucal ofrece una identificación temprana y esta, junto con el tratamiento oportuno de las lesiones bucales, representan las mejores estrategias para la atención primaria de la salud. La misma Clínica de Patología y Medicina Bucal de la UAM Xochimilco ha incidido en la detección temprana de las lesiones potencialmente malignas, evitando así su progresión a cáncer bucal, el diagnóstico de cáncer bucal en estadios tempranos con la oportuna referencia a centros oncológicos especializados, lo que redunda en beneficios tanto en la calidad de vida de los pacientes como en la supervivencia de estos mismos, así como la identificación de individuos asintomáticos que pueden llegar a presentar infecciones potencialmente graves como es el VIH-Sida o la sífilis. Bien, en cuanto a la experiencia, a través de la implementación de la telemedicina, que es definida como la prestación de servicios médicos a distancia utilizando estrategias tecnológicas y de comunicación interactiva, la Clínica de Patología y Medicina Bucal de la UAM Xochimilco generó un formulario de atención especializada
que estaba posteado en la página de Facebook de este mismo programa, con lo cual se pudo establecer contacto con la población que requería servicios e identificando necesidades urgentes de atención. Entre mayo y septiembre del 2020 se recibieron 25 solicitudes de atención, principalmente de mujeres de entre los 34 y los 82 años. Dentro de estas 25 solicitudes se identificaron 18 casos de lesiones reactivas y variantes de la normalidad y 7 casos con necesidades urgentes de atención. En esta primer figura mostramos los casos representativos de las lesiones reactivas. Para esto pudimos identificar lesiones como es la papilitis foliácea, un quiste o fenómeno de extravasación mucosa, también conocido como mucocele, o glositis migratoria benigna. Dentro de los 7 casos que fueron identificados como necesidad urgente de atención, correspondieron principalmente a 3 casos de secundarismo sifilítico, un caso de enfermedad autoinmune y un caso de trastornos potencialmente malignos, así como 3 casos identificados como neoplasias malignas, mismos que fueron referidos a servicios de tercer nivel. Dentro de los casos de secundarismo sifilítico pudimos identificar el caso de un hombre de 30 años. Dentro de los casos de la enfermedad autoinmune, se trataba de una mujer de 43 años que llegaba a presentar múltiples lesiones ulcerativas en mucosa yugal y en los bordes laterales de la lengua, en donde se puede identificar clínicamente también la presencia de estrías blanquecinas alrededor de estas lesiones. Gracias a que se pudo tomar una biopsia, se pudo confirmar el diagnóstico de líquen plano oral y darle el tratamiento pertinente, así como el seguimiento. Asimismo, dentro de las neoplasias que fueron identificadas como malignas, se pudo identificar un paciente masculino de 63 años de edad en el que se pudo identificar un carcinoma oral de células escamosas, paciente masculino con presencia de sarcoma de Kaposi en la cavidad oral y paciente masculino de 74 años, el cual presentaba un aumento de volumen en la zona de reborde alveolar anterior y que gracias a la toma de biopsia se pudo confirmar el diagnóstico de carcinoma escamocelular invasor. Nuevamente, es importante resaltar que estos pacientes fueron referidos a un servicio oncológico para su atención. El diagnóstico correcto y oportuno de las enfermedades que afectan el área maxilofacial es fundamental y particularmente en las alteraciones potencialmente malignas o enfermedades autoinmunes, debido a que esta diagnóstico correcto y oportuno impacta directamente tanto en el tratamiento como el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes. Con lo anterior, la Universidad Autónoma Metropolitana, gracias al programa o la Clínica de Patología y Medicina Bucal, pudimos responder a la demanda tanto de profesionistas del área de la salud como de los mismos pacientes que nos contactaron directamente mediante el formato antes mencionado. Desafortunadamente, desde octubre del 2020 se impidió la entrada de los pacientes a la Clínica de Patología y Medicina Bucal, quienes han sido atendidos en un servicio particular del sur de la Ciudad de México a partir de esta fecha, manteniendo la gratuidad del servicio. Asimismo, a partir de marzo del presente año, se reanudó la consulta en la clínica especializada Condesa, gracias al convenio de colaboración suscrito entre los servicios de salud de la Ciudad de México y la maestría de Patología y Medicina Bucal, con la intención de poder continuar brindando esta atención a los pacientes que lo necesitan. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias. Doctor Fernando, su micrófono está apagado. Gracias. Muchas gracias, maestra Fernanda, por compartirnos sus conocimientos. Y bueno, por el momento no tenemos ninguna pregunta redactada por parte del público, así que esperaremos a que aparezca por ahí alguna. Por el momento le agradecemos muchísimo y estamos al pendiente para cualquier pregunta. Muchas gracias, maestra Fernanda. Y vamos a continuar entonces con el programa y para eso ahora invitamos a la maestra Vázquez Garduño Marisela, quien nos va a hablar sobre el servicio de diagnóstico histopatológico bucal en la UAM Xochimilco durante la contingencia sanitaria, aciertos, amenazas y oportunidades. Bienvenida, maestra Marisela. Un momentito, por favor. Sí.
Buenas tardes. Ay, perdón, se sigue la presentación. Buenas tardes. Hoy presentaré el cartel titulado El Servicio de Diagnóstico Histopatológico Bucal de la UAM Xochimilco durante la contingencia sanitaria a ciertas amenazas y oportunidades. Quiero agradecer a los colaboradores de este trabajo, el doctor Adalberto Mosqueda, la doctora Ana María Cano, el doctor Mario Castro, el doctor Antonio Dueñas y la doctora Gabriela Anaya Saavedra. La UAM Xochimilco, a través de su laboratorio de histopatología bucal, ofrece servicio de diagnóstico citológico, histopatológico e interconsulta de este tipo de material a la comunidad universitaria del Departamento de Atención de la Salud, así como ciertos convenios que se tienen con instituciones privadas y públicas de salud actualmente. Adicionalmente, en conjunto con el Departamento de Patología General del Instituto Nacional de Cancerología, el Servicio de Dermatopatología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, así como el Hospital General Dr. Manuel G. González, se analizan algunas de las muestras a través de estudios complementarios como la inmunistoquímica. Descripción del proyecto. La contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 podría haber impedido dar continuidad al servicio. Sin embargo, gracias al trabajo de estudiantes, ayudantes de posgrado y docentes, se continuaron recibiendo muestras de tejido, mismas que han sido procesadas en un laboratorio externo en la Fundación para el Cáncer de Mama, permitiendo dar continuidad al servicio. Sin embargo, existe una preocupación frecuente relacionada con el mantenimiento del equipo de laboratorio debido a su desuso, alcances y resultados de la experiencia. En el año 79 tuvo sus inicios el servicio de histopatología. Actualmente la casuística consta de 11.916 casos, de los cuales se han derivado múltiples estudios de posgrado y también de pregrado, tesis, múltiples publicaciones en revistas indexadas. Estas investigaciones han tenido alta relevancia social y científica y podemos observar en la gráfica de barras que en la última década la cantidad de casos que se recibían por año son más de 300 y observamos que en el año 2020 esta disminución de casos fue casi a la mitad porque se recibieron menos de 150 casos y actualmente la casuística va en número 17 de casos al mes de abril. Específicamente entre los meses de abril y de diciembre se recibieron 36 muestras tisulares, 67% provenían de mujeres con un promedio de 37 años. Los diagnósticos más frecuentes fueron procesos de origen reactivo como hiperplasias fibrosas e inflamatorio como granuloma piógeno. Y también el 11% correspondieron a casos de trastornos con potencial maligno y casos de carcinoma escamocelular. Observamos en las fotomicrografías inferiores teñidas con hematoxilina y eosina un caso de carcinoma escamocelular, el cual está compuesto por islas y cordones. Se encuentra con alteración y se encuentra observar pleomorfismo, hipercromatismo y otros cambios que invaden el tejido conjuntivo que está subyacente. Del lado derecho, la fotomicrografía es un fragmento de una lesión reactiva de origen glandular que se conoce como mucosele. Está constituida por una cápsula de tejido de granulación. En su lumen se encuentra material eosinófilo compatible con mucoide o mucina y está rodeado de algunas glándulas salivales con un componente inflamatorio importante. Algunos de los casos que se revisaron representaron un reto diagnóstico. Estos casos fueron discutidos por vía remota en sesiones grupales y en colaboración con el INCAN en su servicio de cabeza y cuello se le realizaron algunos de sus casos marcadores inmunistoquímicos. Limitaciones y perspectivas. La interconsulta de casos de dificultad diagnóstica debe de ser una práctica constante, sin embargo, se puede ver amenazada en condiciones de confinamiento. El diagnóstico en muchos de los casos no puede ser postergado por problemas de logística derivadas de la limitación de la actividad en la unidad Xochimilco. Por lo tanto, se menciona que nuevos modelos educativos digitales han sido implementados en otros países. Voy a colocar un video para que se pueda observar un tipo de escaneo que se utiliza para hacer estos modelos digitales. Dura unos cuantos segundos, en los cuales se puede observar como si una persona estuviera viendo directamente al microscopio en sesiones interactivas y grupales que pueden mejorar mucho la discusión de casos clínicos y casos histopatológicos entre los estudiantes u otros colegas de otros países. Estos modelos educativos
actualmente se emplean en Brasil, en España y en Estados Unidos. Han sido empleados desde el 2016, pero actualmente tienen mucho más auge porque el acercamiento puede ser desde la visión macro hasta súper microscópica con lentes de mayor aumento, como si se vieran en el microscopio. Por lo que es primordial y consideramos que nuestra institución debe de garantizar la actualización a métodos que son claves para continuar con el desarrollo académico a distancia, tal como la inteligencia artificial o patología digital, que representa actualmente la única alternativa ante limitantes existentes derivadas de la pandemia que pueden poner en riesgo que los sistemas de salud asistenciales continúen recibiendo muestras o atendiendo demandas de los pacientes. Muchas gracias por su atención y dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda o gustan contactar relacionado con el trabajo que se presentó. Muchas gracias, maestra Marcela. Y bueno, vamos a esperar a que aparezcan un poquito de preguntas. Ahorita ya las están redactando. Entonces, vamos a pasar un poquito, vamos a regresarnos un poquito con nuestros dos ponentes anteriores para que nos puedan resolver algunas que ya aparecieron aquí en el chat. Maestro Alfonso, ¿estará por ahí? Claro, aquí estamos. Bueno, una de las preguntas que aparece aquí es, ¿qué complicaciones se tuvieron durante esta investigación, maestro? Espero que se refieran a las complicaciones que se tuvo en la cirugía y sobre la sobrevida de nuestros animales. Una de las ventajas de este modelo es que la sobrevida pues prácticamente es del 90%, debido a que todos los experimentos fueron realizados mediante estrictos cuidados, tanto en la sala de cirugía, en este caso se hace en quirófano con todas con las medidas sanitarias rigurosas. Y además se les tuvo un régimen de antibiótico con ciprofloxacino y además se les da paracetamol solo los primeros días para que no interfieran con el modelo de dolor. Esto para aliviarle cualquier dolor de tipo nociceptivo generado por alguna incisión. Es decir, debido a todos estos cuidados y tratamientos, es por eso que podemos decir que este modelo, aparte de ser muy reproducible, tiene muy buena, o sea, sobrevida de nuestros animales. Por lo tanto, las complicaciones fueron mínimas. No sé si con eso respondí la pregunta. Gracias. Ok, muchas gracias, maestro Alfonso. Y bueno, estas fueron las preguntas que encontramos para usted, redactadas por el público. Y ahora pasaríamos a preguntarle a la maestra Fernanda. Maestra Fernanda. Bueno, una de las preguntas que aparecen es, ¿qué deberíamos considerar antes de practicar la telemedicina en patología bucal? Claro, yo creo que una de las principales consideraciones es poder desarrollar estrategias que nos permitan justamente establecer esta primera interacción con el paciente. Aunque sabemos que la telemedicina es mantener esta interacción a través de medios electrónicos con el paciente, tenemos que tener un seguimiento. En nuestro caso, por ejemplo, el formato que les referí que se desarrolló buscaba justamente tener como esta introducción desde los antecedentes personales patológicos, tiempo de evolución de lesiones, sintomatología, para poder tener justamente esta parte similar a la historia clínica que se tendría que realizar de inicio. Entonces, considero que previo a establecer estrategias de telemedicina, en nuestro caso, por ejemplo, se tuvo que desarrollar estos formatos de auxiliares para poder establecer este primer contacto y que entonces el seguimiento y la interacción que se tuviera con los pacientes fuera funcional. En este caso, por ejemplo, que mantuvimos contacto con ellos tanto por vía telefónica, por mensaje de texto, videollamada, videos, fotografías, era importante tener este antecedente previo. Entonces, creo que es importante esta cuestión y poder tener el orden de seguimiento que se le va a dar y así mismo, pues considerar en qué punto la parte de la telemedicina tiene que quedar pues de lado porque necesita ser presencial, como fue el caso en donde se tuvo que tomar las biopsias a los pacientes que lo requirieron en este caso. Muy bien, gracias. Esta es la pregunta. ¿Cuáles fueron las medidas de control de infección que se contemplaron para la atención de estos pacientes? En el caso del inicio, cuando se permitía poder tener como este contacto, se tenía un formato en donde se establecía si
podían ser pacientes epidemiológicamente sospechosos de COVID, por ejemplo, donde se hacía un interrogatorio a estos mismos sobre sintomatología presentada, sobre familiares que hubieran tenido síntomas asociados a COVID o que estuvieran confirmados como casos de COVID, y se tomaba la temperatura, se proporcionaba gel antibacterial para poder pues prevenir como esta parte, y pues el uso de barreras de protección, como era el uso de guantes, cubrebocas, caretas, las batas quirúrgicas, para poder realizar todos estos procedimientos y llevar el registro y control de los pacientes. Muchas gracias. Hay un comentario que igual sería importante que lo pudieras reforzar y dice de parte de Marian Blanco: me parece muy interesante que las consultas en el área estomatología sean gratuitas a la comunidad UAM, ya que de esa forma los alumnos practican y desarrollan sus habilidades mientras ayudan a otras personas a mejorar su salud bucal, tanto en higiene como en patologías agudas. Me da orgullo pertenecer a esta maravillosa institución. Espero colaborar pronto en la clínica. Ok, pues son Muchas algunos gracias. comentarios que tenemos por ahí, y pues muchas gracias a todos nuestros ponentes del día de hoy por atreverse a presentar sus trabajos que son de gran relevancia, por compartir su conocimiento con toda nuestra comunidad. Así que muchísimas gracias y a la brevedad posible les haremos llegar sus constancias a todos y cada uno de ustedes, nuestros ponentes. Gracias. Para nuestros asistentes, nos veríamos la próxima semana a la misma hora, de 5 a 6:30 de la tarde, con la segunda parte de esta presentación de modalidad oral y de póster de parte del área de investigación de ciencias básicas. Muchas gracias a todos por conectarse y nos vemos la próxima semana. Gracias.